Felipe jamás va a olvidar sus vacaciones que tomó en China en el 2024, por las peores razones que te puedes imaginar, y aquí voy a contártelo. En el 2024, Felipe tenía entre 20 y 22 años, no me queda tan claro, pero ya era una persona mayor de edad. Aprovechó la Semana Santa porque en su casa acostumbraban sus papás a ser como muy devotos y querer siempre estar en la iglesia y estar haciendo como que ciertos rezos y cierto tipo de rutinas que a él no le interesaban para nada. Él, que tenía un amigo de intercambio que había estado en México durante cerca de año y medio y se hicieron como muy amigos, este tipo, el que le íbamos a llamar Lee para facilitar las cosas, Lee es amigo de Felipe y Lee vive en China. Felipe lo contactó con tiempo de antelación, preparó todo para hacer unas vacaciones bonitas allá en China y pasar cerca de semana y media, casi 2 semanas, y se fue para allá. Todo en el transcurso del viaje iba perfectamente bien y él estaba muy cómodo, porque estaba pensando acerca de que, oye, ahora sí voy a sentir que aprovecho esta Semana Santa y estas vacaciones, no siempre hay oportunidad de vacacionar y ahora aparte me estoy yendo a otro continente con un buen amigo, voy a conocer otra cultura, comer comida muy rica, etcétera, etcétera, etcétera. Felipe está contento. Cuando llega a China, las cosas van mejorando. Su amigo Lee fue a recibirlo al aeropuerto, va en compañía de su familia, todos van, lo reciben y aunque hay ahí una pequeña barrera relacionada con el idioma, Felipe, por sus buenos modales que le había como aportado o facilitado Lee, puede tener cierto tipo de contacto que les hace caer en gracia a los papás de Lee. Todo va perfectamente bien. El viaje desde el aeropuerto hasta la casa de Lee, él está maravillado desde el tipo de edificaciones, las personas cómo andan por las calles y comienza a ver un montón de detalles diferentes a las cosas que él observa en su ciudad. Cuando llegan a la casa, ahí es donde todo el viaje empieza a tener todo el sentido del mundo. Todos los muebles, el tipo de construcción arquitectónica, los colores elegidos, todo era otro mundo. Todo tenía como otro concepto, otra idea. Era una combinación entre modernidad y misticismo, entre cosas muy solemnes y al mismo tiempo cosas que ya parecen más que son como una moda. Como si fueran muchos mundos a la vez los que estuviera viendo ahí y ninguno se parecía a los que él conocía. ¿Cómo estaba la casa? La casa estaba dividida en secciones. Una sección, que fue la que primero llegó, era como una sala de estar. Un par de silloncitos, había música, casi parecía el lobby de algún tipo de salón de eventos, de hotel o algo así, porque estaba todo demasiado bien acomodado. Y se dio cuenta porque había unos cuadros, unos huecos en las paredes, que todo estaba lleno con pequeñas cositas, figuritas, unas como pequeñas espadas alargadas. Por otro lado estaba una bocina que no estaba conectada, no estaba encendida. Se veía un aparato como antiguo, hecho de cobre, que era para algo relacionado al sonido. A él le dio la impresión que los papás de Lee, o tal vez Lee y el resto de su familia, eran melómanos, porque notaba ciertas cosas relacionadas con la música. Pero no podía hacerse una conclusión y no le pregunta en ese momento a Lee, solo está maravillado. Los colores que están ahí contrastan mucho. Se ve que han sido seleccionados, ya sea por los papás, por Lee o por un diseñador, pero todo ahí se ve hermoso. La alfombra tiene un estampado muy extraño de un castillo, pero el estampado raramente se ve bien. Y el lugar es sumamente cómodo. Te invita a tener una conversación tranquila, a leer un libro o a quedarte dormido, porque es un lugar muy relajado. Brinca al comedor, que es una habitación justo al lado de esta salita de estar. Y el comedor es una mesa bastante grande, como para 12 personas. A los lados están unas paredes totalmente lisas, es como si entrara en un cuarto que es exclusivamente para comer y nada más. Y justo al final hay una ventana que da a un jardín y entra una luz preciosa, pero solo hasta la mitad de la mesa. La imagen para él lo impacta. Es un lugar dedicado única y exclusivamente para comer. Fuera de eso, no se utiliza para otra cosa. Si es costumbre de la familia de Lee o si es costumbre de allá, él no lo sabe, pero está maravillado. Los platos que le traen con la comida tienen dragones. Después él se va a enterar que la familia compró estos platos justamente como para darle cierta idea, porque Lee venía contando que en todos los restaurantes de comida china de México tenían platos así, que tenían unos dragones y unas cosas así de colores como que rojos y dorados y símbolos. Y Lee dijo, tráeselos para que se sienta como en casa. Entonces él quedó maravillado y el efecto había funcionado. La comida deliciosa, sabores que él no había probado, sabores que no conocía. Se dio cuenta que la comida china de México no es comida china tradicional, pero ni de cerquita.
y le está disfrutando todo. Todo es nuevo, todo es bonito. Y llega un momento en el que, aún con esta barrera del idioma, se había prestado para una conversación posterior a la comida, y entre lo que terminaban de comer, pasaban esta salita, estaban platicando y todo eso, él comenzó a sentir unas ganas tremendas de ir al baño. Tiene mucha vergüenza, pero le tiene que pedir a Lee que por favor le diga dónde está el baño. Necesita estar ahí un momento y tranquilizar a su organismo. Lee se ríe, le indica de dónde está el baño, y cuando él va caminando hacia el baño, se da cuenta que en el ala contraria de la casa, justo a 2 cuartos, que no sabe exactamente para qué son, hay un cuarto temático que tiene 2 silloncitos con una mesa pequeña como si fuera para algo de té o para recibir una persona. En la parte de atrás hay una barra medianera y después se ven unas estanterías de libros. En la barra medianera hay ahí como unos recuadros que tienen fotografías, y hay fotografías a colores, fotografías en blanco y negro. Y él nota mucho 2 fotografías que le llaman la atención, que son 2 personas evidentemente asiáticas que se están viendo el uno al otro. Son 2 fotos como una enfrente de la otra, pero la forma de verse ni es tierna ni es bonita. Es extraño, parece hasta agresivo. En la foto del lado izquierdo es un hombre que ya está entrado en años, y en el lado derecho es una mujer que también ya está entrada en años. Se ven el uno al otro, pero en su rostro se nota la molestia. Felipe se les queda viendo, después se da cuenta que él está invadiendo la privacidad de un hogar, así es que mejor decide ir al baño. Ya entra al baño, hace lo que tiene que hacer, y después de asearse bien, sale de ahí, cierra la puerta, y cuando va pasando justo por esa sala, se topa al señor de la fotografía, que estaba viendo la mujer, y está el tipo ahí sentado. Sus brazos los lleva descansando sobre las piernas, las palmas están apuntando hacia el cielo, y esto lo ve como por medio rabillo del ojo, porque apenas voltea y ve al señor con esa cara molesta viéndolo, y Felipe voltea al frente y nada más agacha la cabeza como en un signo de disculpa y empieza a avanzar rápidamente. Felipe cree que ese signo es universal, que espera no haber ofendido a esa persona, que muy probablemente es o un familiar o el dueño de la casa. Puede ser que esa sea la casa del abuelo y no conoce las tradiciones realmente de la familia de Lee a detalle, y no sabe exactamente si esa casa, los dueños son los papás, Lee mismo o alguien más. Pero acaba de ver a la persona en la fotografía y por su cara no estaba nada feliz de tener a Felipe en la casa. Llega a la sala de estar, esta que te comenté, que tenía los cuadros en los que había figuritas y todas estas cosas. Está Felipe sentado, ya no están los papás, y le dice: mis padres fueron a descansar, ¿qué quieres que hagamos? Y entonces Felipe está un poquito afectado y no le quiere responder a Lee nada, porque se siente muy avergonzado y no le quiere contar con: oye, pues me quedé viendo unas fotos y tal vez tu abuelo estaba leyendo ahí un libro y se enojó, o bueno, o tu tío o esa persona, pero no se lo quiere decir, se siente avergonzado, espera que mejor llegue después el chisme y a ver qué sucede. Y le dice: no, Lee, lo que tú quieras. Salen a dar una vuelta. Un momento en vehículo, después llegan a una plaza comercial, ahí conocen un par de cosas, de ahí brincan a un mercadito de la zona. Más que ir a comprar, es ir a conocer, ir a ver, tener la experiencia. Lee compra un par de bocadillos callejeros, se los da a Felipe. Felipe, muy contento, ya está más tranquilo. Y Lee le pregunta: oye, ¿estás todo bien? Es que te noto extraño, como más callado, más serio. ¿Todo bien? ¿No te ofendimos? Y Felipe dice: no, traigo un pendiente, me siento un poco con la carga emocional de yo haber ofendido a cualquier persona de tu familia. Quiere esconderle la situación y quiere que de alguna manera como irla ventilando, pero sin tocarla tan de lleno. Lee le dice: pero ¿por qué ofendernos? Dice: bueno, por el cambio cultural, mis formas de mover. Tú estuviste en México, tú entiendes que somos demasiado diferentes. Entonces no sé si mi forma de ser como tan suelta se pueda tomar ofensiva. Y él le dice: no, yo te lo diría. No entiendo por qué dices eso. Te hicieron una mala cara a mis papás. No, para nada. Entonces, no, es una idea. Me quedé con el pendiente. Qué extraño, Felipe, la actitud que tomas, pero no, si hay algo yo te lo voy a decir. Regresan a la casa, para esto ya hubo varias conversaciones, muertos de la risa. Cuando llegan, se topan a la mesa del comedor, toda llena al centro, pero ya las cosas están empezadas. Y hay una pequeña carta que la lee Lee, y sus papás, por una cuestión relacionada con algún negocio que ellos tienen, tuvieron que salir y muy probablemente regresan hasta el día siguiente. Entonces le piden que por favor, como que él atienda al invitado
y que se sientan como si fuera su casa, que es un gusto tenerlo ahí y todo eso. Llega la noche. En la noche, dentro de la casa, Felipe tiene una habitación para él, es una habitación de invitados, pero hay una parte bien incómoda, y es que no es una habitación continua a la que tiene Lee. Es una habitación que está en el otro extremo de la casa, está muy cerquita de ese baño que hizo uso en la tarde, pero ese baño es un medio baño que es para visitas, cuando alguien viene y nada más entra y sale de la casa, no tiene regadera ni nada de estas cosas. Entonces el baño que le da es un baño ya más completo. Es un baño muy tradicional, hay algunas cosas ahí que lo destantean un poco, pero ese no es el problema. El problema es que está muy cerquita de la sala de las fotografías, y esa sala ya no le da buena espina, probablemente por la vergüenza. Felipe se queda ahí en la habitación. De todas maneras, está agradecido con todas las cosas que han pasado en el día. Se queda pensando en algo que no pensó antes del viaje. Felipe es bien busgo. Para la gente que no conoce esa palabra, significa que le gusta comer golosinas cada que hay oportunidad. Y va a pasar toda la noche sin una sola golosina, sin nada que comer. Y le da mucha vergüenza ponerse de pie e ir al refrigerador y agarrar algo, porque aunque le dijeron que es su casa, eso ya es mucha concha, ya es dejarse caer mucho en la otra persona, ya siente que es una falta de respeto. Pero toda su fuerza de voluntad se va a ir al carajo a las 2 de la mañana cuando se levante. Y se sienta con el estómago que le está pidiendo cualquier cosa, cualquier bocadillo, golosina, dulce, salado, lo que sea, pero por favor dame algo, le está rogando el estómago. Y él intenta dormir, intenta persuadirlo diciéndole que el día siguiente lo va a alimentar con un montón de cosas, pero el estómago no entiende. Pareciera que ahora ya no están hablando el mismo idioma y el estómago ahorita nada más entiende comida china y no palabras. Así es que está muy desesperado Felipe, pero finalmente es vencido. El estómago gana una vez más. Felipe se para de la cama y a las 2:10 de la madrugada abre la puerta de su habitación, comienza a caminar hacia la cocina y justo cuando está frente a la entrada de la cocina, detrás de él, sobre su hombro derecho, se enciende una luz y proyecta su sombra a la pared. Él voltea muy asustado y dice en español, perdón, y voltea la cabeza al piso y nada más logra ver que adentro de la habitación está ese señor que vio en la tarde, con una ropa como muy típica del lugar, porque no es un tipo de corte o tela, no es algo que haya visto en México, que ninguna persona utilice, y ese sujeto se ve sumamente enojado, pero realmente enojado. Entonces, Felipe vuelve a decir en español como si esta persona le entendiera, y le dice, perdón, tenía mucha hambre, venía por un vaso de agua y un bocadillo, y la luz se apaga de la habitación. Él dice, bueno, si ya lo hice mal, mejor lo hago mal completo y ya mañana me disculpo porque no entiendo qué pasa. Voltea a la cocina, se mete en la cocina, entonces va y agarra un par de bocadillos. En eso vienen llegando los papás de Lee, entran por la puerta, se asoman a la cocina asustados y cuando lo ven con una cara de desconcierto. Y este tipo trae un par de cosas metidas en la boca y trae algo más en la mano. Y se les queda viendo con una cara de mucha vergüenza, pero al mismo tiempo desfachatez y al mismo tiempo estas pequeñas sonrisas que tienes cuando estás probando algo delicioso. Y se les queda viendo y ellos se les quedan viendo a él. Y entonces nada más le hacen una cara extraña y mueven la cabeza como que de lado a lado los dos, como que no es algo habitual lo que él está haciendo ahí. Y sí está mal, pero al mismo tiempo no es un momento para llamarle la atención. Y él empieza a decir, discúlpenme, moviendo la cabeza, pero sigue con las cosas en la mano y sigue tragando lo que está tragando. Se sirve un vaso con agua, para esto ya los papás se fueron a su habitación. Felipe sale entonces de la cocina, lleva un vaso de agua en la mano, está todavía con un bocadillo en la otra mano. Ya pasó por el cogote a su estómago todo lo que tenía adentro de la boca y va caminando hacia su habitación. Cuando pasa justo al lado del cuarto de las fotografías, ya no está el señor sentado y lo cual le da gracias al cielo y dice, Dios mío, este señor realmente es un tipo muy espeluznante y se nota porque ni convive con la familia. Va caminando a su habitación. Felipe entra en la habitación y ve a ese señor, al señor mayor sentado en su cama y viéndolo con una cara de odio y coraje. Y en este momento Felipe ya no siente vergüenza, ya siente enojo. Se metió en su habitación y si le agarró alguna cosa, ¿qué necesidad tiene el señor y qué necesidad él tiene de aguantarlo? Aparte también se molesta con Lee. Pues ya fue mucho también de estar aguantando a ese señor. Ya intenté ponerte las cosas sobre la mesa y explicarte qué fue lo que pasó a medias, pero tú te mostraste muy buena onda, ya cometí un error con tus papás, ya fue suficiente vergüenza. Ahora sí, al diablo.
está desesperado y muy probablemente siente tanta vergüenza que eso lo hace sentir desesperación y lo confunde con coraje, porque le habla de una manera en la que suena medio imponente, pero si sabes de eso, sabes que de imponente no trae nada y está un soplo para que se rompa el pobre tipo. Y Felipe voltea con el señor que está sentado en la cama y entonces gira su cabeza hacia la puerta y le señala con la palma de la mano y la punta de los dedos también hacia dónde tiene que ir, lo cual ya se ve agresivo y ofensivo, y le dice con un aplomo medianamente fuerte, dice: salga por favor, yo no me siento cómodo teniéndolo aquí, si tiene un problema conmigo me lo dice en la mañana. Y donde voltea la cama, el lugar está vacío. Felipe se queda impactado, cree que el señor salió rápido, se asoma por el pasillo, ahí no hay nadie, en la habitación tampoco hay nadie, cierra la puerta, se acuesta en la cama, no entiende exactamente qué pasó, y justo cuando está acostado en la cama, con puerta cerrada, con seguro puesto, la cama se empieza a hundir, empieza a abrir ligeramente los ojos y ve otra vez este tipo ahí, pero el tipo no es del todo sólido, se ve ligeramente traslúcido y lo está viendo fijamente, muy enojado. Felipe no aguanta la situación, pero se queda congelado y dentro de él algo pasa que llega como este sopor, como este peso que ocurre a veces en estas situaciones y sin darse cuenta se queda profundamente dormido. Cuando se levanta en la mañana, lo primero que hace es gritar y se levanta con un grito pateando la sábana y en el momento en el que se levanta después de este grito se da cuenta que el bocadillo está puesto en el piso al lado de la cama y dejó un manchón en el piso. Ahí también está el vaso que él traía y se acuerda otra vez de lo del sujeto, lo que le pasó, pero después dice: se me hace que fue un sueño, probablemente fue un sueño porque ¿en qué momento me dormí? ¿Cómo me hubiera dormido después de eso? No, de seguro lo soñé y es de esos sueños que son muy realistas, etcétera, etcétera. En eso, en menos de un minuto o dos le están tocando la puerta, Lee le está hablando y le dice: amigo, todo bien, todo bien. Cuando él se para y abre la puerta, Lee y sus padres están afuera todos con pijama viéndolo con una cara de shock, con una gran interrogante de ¿por qué gritaste? ¿Qué pasó? Le pide una disculpa a todos y le dice a Lee: dile a tus papás que me perdonen, tuve una pesadilla. Lee se empieza a reír, les traduce a sus papás lo que acaba de decir Felipe y sus papás se echan a reír y se van caminando de ahí bostezando. Entre risas, bostezos, papá y mamá no van abrazados, pero se ve que tienen una muy bonita relación. Y entonces Lee se mete en la habitación de Felipe y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y voltea al piso y dice: ¿por qué dejaste eso en el piso? ¿Ve la manchota? Ahí sí nos van a regañar, Felipe. Y Felipe le dice: perdóname, es que no me vas a creer lo que pasó. Y le dice: ¿qué fue? Y también me comentaron mis papás que te fuiste al refrigerador en la noche. Eso es de muy mala educación. Eso sí, no lo vuelvas a hacer. Realmente es muy malo. No debes de hacer eso. Podemos solucionar de otra manera si tienes antojos nocturnos, pero no vayas al refrigerador a comer en la noche. Le pide una disculpa y le dice: pero es que aquí hay algo muy raro en tu casa. Le dice: se me apareció un fantasma. Y le dice: ah, el de mi abuelo. Mi abuelo era racista y odia a los extranjeros. Cada vez que ha venido un amigo de un chorro de países que me he traído, siempre les pasa lo mismo. No te quise decir porque los asusta, pero la verdad es que nunca hace nada. Adáptate, van a ser 2 semanas. Y me dice: narrador, me lo dijo con una desfachatez, que los siguientes días que estuve allá, no sabía si no me había creído y nada más me quería seguir el juego. Y después le pedí que enfrente de sus papás les preguntara acerca del abuelo y los papás movieron la cabeza de un lado a otro diciéndole: no, ese señor no quería a los extranjeros, mejor no hablemos de él cuando esto esté aquí presente. Y me siguieron asustando toda la semana. Pasos dentro de mi habitación, me tocaron la puerta en la noche, me hacían que el baño cambiara la temperatura del agua cuando estaba ahí. No sé si se movían las perillas porque no les estaba prestando atención, pero me tocaba que estaba bañándome con agua muy caliente, después se volvía helada o con el agua media fría y se volvía muy caliente. Un montón de cosas. En una ocasión me tocó que dentro de mi sopa, porque me daban unos caldos muy ricos ahí, dentro de mi sopa, de mi caldito, había un montón de moscas, pero un montón de moscas. Y cuando le enseñé a Lee, soltó la carcajada, se lo muestra a sus papás y ellos empezaron a decir una palabra en chino que yo no entendí. Le dije a Lee: ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Están diciendo: el abuelo no te quiere. Dice: en serio, yo ya no sé cómo tomarme a eso. Y narrador, me di cuenta que, como dices, hay personas que se terminan adaptando a este tipo de realidades y fenómenos. Yo no soy una de ellas. Esto que te voy a contar, mi querida familia nocturna y todos aquellos que son nuevos,
Perdónenme si me clavo, pero es una historia que desde que me la mandaron dije, ¿qué diantres es esto? Quiero empezar diciendo que hay cosas que vale más la pena no investigar porque no estamos preparados para su respuesta o para lo que encontremos. Y eso lamentablemente le pasó a Mauricio. Mauricio el día de hoy es una persona que tiene un poco más de 60 años, pero allá por la década de los 90, él había conseguido un trabajo como policía porque ya llevaba una temporada en la que no conseguía ningún tipo de chamba. No se considera una persona especialmente valiente o especialmente como agresivo, empoderado. Para dejarlo claro, él no se consideraba con el perfil de un policía, de ninguna manera. No era su forma de ser, pero necesitaba trabajo y vio que había vacantes y vio que allí estaban solicitando personas y cumplía los requisitos. Va para allá, está 6 meses en la academia, pero son 6 meses que ya le dan ciertos paguitos, pero el mayor beneficio para Mauricio en ese momento era que no había tantos gastos. En la academia absorbían de cierta manera todos los gastos de él y era muy poco lo que tenía que pagar, cuestiones de uniforme y otras cositas, pero con todo y todo pudo armar las cosas para que sea algo que le conviniera. Cuando llevó su formación ahí, no fue algo que le gustara mucho. Y se quedó pensando que otra vez este trabajo, aunque le estaba costando más que ningún otro, iba a ser eventual. Te digo esto porque cuando sale de la academia, lo asignan en una misión o trabajo o puesto que él dice, por favor, ojalá me toquen todos así, porque no tenía ni idea dónde lo estaban mandando. Lo mandan a un pueblo que en los 90 era complicadísimo de llegar. Para llegar había que hacer escala en una ciudad y de ahí esperar, depende de que llegaras 1, 2 o 3 días y después ya te mandaban a ese punto. Para llegar a la ciudad 1 de donde él estaba, se hacían más o menos unas 7 horas. Para llegar al pueblo al que lo mandaron, que era un pueblo medianón, estamos hablando de un lugar de unos 10,000 habitantes, o sea, no es un lugar tan chiquito, pero para llegar allá se podían hacer hasta día y medio, porque había partes de la carretera en la que había continuamente problemas y bueno, el punto es que llega casi después de una semana de haber sido asignado al lugar. Lo mandaron específicamente para algo. Tenía que ser un refuerzo por las festividades de Semana Santa. Ya a Mauricio se le hizo muy extraño. ¿Por qué en un pueblito tan lejano van a ocupar refuerzos y en Semana Santa cuando la gente está más modosita, más apaciguadita, más metida en sus tradiciones y no está tan belicosa? Pero fue. Y cuando llega ahí se presenta en la comandancia, tienen apenas unos 10, 12 elementos y le asignan al que va a ser su pareja, que es un tipo ya entrado en años, que se hace llamar Lencho. Lencho, un tipo chaparrito, morenito, un cabello incipiente y con una vocecita con el acento muy marcado de la zona, pero aparte una forma de ser que se ve que es bien tranza. Lencho no se ve una persona noblezona, sino todo lo contrario. Mauricio, su forma de ser, y se dio cuenta en la policía que le convenía, a falta de sus agallas y de ser un tipo como entrón a los golpes y de enfrentarse a situaciones muy problemáticas, se dio cuenta que mantenerse calladito y observar las cosas y estar serio le daba un aire, como si fuera una persona más inteligente, como si fuera alguien que está pensando más allá de lo que realmente está pensando. Y las personas le dan cierto nivel de respeto y les da algo de intriga. Entonces, a veces no solo no le prestan mucha atención, sino intentan evadirlo. Y para él es una fórmula mágica. Él no quiere tener tantas interacciones, no se quiere meter tan a fondo con las cosas, no quiere tener roces con ningún tipo de compañero. Y ahora que le pusieron a Lencho, que es un tipejo, pero tipejo, él se siente que ahí va a haber dificultad porque van a pasar mucho tiempo como pareja. Lo primero que hacen es que en la Semana Santa, en el segundo o tercer día, porque el domingo de Ramos y los primeros 2 días no había sucedido gran cosa, pero conforme se va acercando el jueves para hacer todo el tema del lavatorio, 7 templos y estas cosas, él tiene una conversación con Lencho en la que Lencho le hace varias preguntas. Y le dice, ¿no se te hizo raro que te mandaran para acá? ¿Y no se te hace raro que ocupemos refuerzos en el pueblo? Mauricio voltea, se le queda viendo y le mueve la cabeza de arriba abajo sin responder nada. Y Lencho prosigue. Si sabes que en este pueblo la Semana Santa es diferente, ¿verdad? La gente aquí es muy devota, pero también es muy violenta. Y en Semana Santa aquí hay muchos muertitos. Y entonces Mauricio se le queda viendo. Y dentro de él ya tenía miedo.
Él ya se sentía incómodo por la conversación y dijo, no, ¿dónde me mandaron? Yo lo que quería era un lugar tranquilo, por eso me gustó la misión, por eso me gustó la asignación, porque era algo bueno, era algo sencillo, algo fácil, nada más observar y ahora vienes y me dices que aquí pasan cosas así violentas y pesadas. ¿Qué hice? ¿Por qué acepté? Y ahora ya entiendo por qué nadie la quería agarrar. Él piensa eso y lo único que le dice, pareja, desarrolle. Y el otro sonríe, el Lencho, y le dice, es que todos los pueblos tienen sus secretos. Si nos asignan en el Vía Crucis, yo te enseño cuáles son los de este pueblo, pero mira, calladito te ves más bonito, no le vayas a decir en la comandancia que te voy a enseñar las cosas porque me van a regañar a mí y te van a regresar a ti o te van a traer bien vigiladito. Aquí en el pueblo no les gusta que estén contando sus secretos y Mauricio se empieza a atragantar porque él no quiere que le cuenten nada. Él de tonto le dijo que desarrollara, pero no le interesa, él no quiere saber nada de eso. Así es que busca que no los asignen a ningún Vía Crucis y a ningún nada. Y está buscando de alguna manera como no empatar con Lencho, porque cada vez que Lencho empieza a hablar de cosas y le empieza a contar acerca de personas, sus vidas en el pueblo, quién y dónde ha hecho ciertas tranzas, qué persona es como la más fácil de podértela llevar a la cama y qué otra mujer engaña a su marido y qué otro tipo tiene sus cuernos con qué otra persona. Mauricio está con un interior bastante incomodado ya y dice, este mugroso lo único que quiere es estar hablando mal de la gente y me llena la cabeza con cosas. Es un tipo que probablemente él es el que es muy conflictivo y ha de estar metido en cosas bien chuecas. Yo ya no quiero saber nada de él. Así es que busca no tener conversaciones con Lencho. Cada vez que Lencho le habla algo se le queda viendo y se mueve y se va para darle a entender que no quiere ningún vínculo con él. Y Lencho lo sigue y Lencho lo busca. Y en un viajecito, justo antes de este jueves, de que los van a asignar ese día al Vía Crucis, justo antes de eso, Lencho le dice, ay pareja, si supieras que yo soy el que te convengo, me está sacando mucho la vuelta, pero mañana que te muestre los secretitos de este lugar, ahí te vas a dar cuenta que estás con el mero bueno. Y la gente que crees que son buenos, en este pueblito yo no los confiaría. Mauricio no entiende estas palabras que suenan como tan galimáticas, tan rebuscadas, tan revoltosas, que parecen más un trabalenguas que algo sencillo de entender, y siente que es Lencho, que se quiere hacer el interesante. De alguna manera intenta hablar con el jefe para preguntarle qué le van a asignar, y él está ya pensando que si le asignan el Vía Crucis, le va a pedir que por favor le asignen otra tarea y se va a inventar alguna excusa. Cuando llega con el jefe y va a plantearle eso, Lencho va saliendo y no lo deja ni siquiera hablar. Lo abraza por el hombro, hace que se dé media vuelta y se lo va llevando por el pasillo. Voltea con el jefe y se despide y le dice, listo jefe, nos encargamos del Vía Crucis. Y el jefe le dice, sí Lencho, gracias por haberte ofrecido. Y la pareja va pensando, se me adelantó este maldito, me va a meter en un problema. Para este momento, Mauricio ya se ha dado cuenta de un par de cosas. Mentiroso que es el Lencho, pero tampoco tanto, porque ya ha habido 2 asesinatos en el pueblo. Y gente normal, gente que el tipo que se hacía cargo de cierta tienda, el otro señor que era carpintero, la señora que de repente hacía comidas y cosas de ese tipo. Estas personas que nunca habían mostrado violencia se pusieron mal y en una riña con un vecino, con un familiar, diferentes circunstancias, terminaron asesinando a sangre fría a alguien. ¿Por qué? No lo entienden. También por los años, criminología, perfiles criminales y eso. Estamos mucho atrás de eso. Tenemos ahí una década intermedia en la que esos temas ni se saben. Solo, bueno, pues mataron a alguien, hubo un problema en el pueblo y ya están viendo de qué manera se van a procesar estas personas. Porque eso sí, después de haber hecho el crimen, se entregaron. Los 3 casos iguales. Llega, ahora sí, el día del Viernes Santo, el Vía Crucis, y ese pueblo es muy devoto, pero tiene una devoción y tiene una forma de hacer las cosas la gente de ese lugar que no es habitual. Ellos hacen el Vía Crucis de una manera que parece una tradición de mucho tiempo. Su tradición es salir todos en grupo, y va bastante gente, la mayor parte de la gente de ese pueblo es católica. Van desde la iglesia hasta el cementerio, y van haciendo en el camino algunos rezos y comentarios como cosas que son como devociones de ellos. Y ya en el cementerio, ahí es donde hacen el Vía Crucis. ¿Por qué eligieron ese lugar? ¿Quién sabe? Pero en el cementerio montan la cruz y hacen toda una representación muy cortita con muchos rezos y cuando ésta finaliza
regresan golpeando unas piedras hasta la iglesia. Cuando van en el camino, Lencho le dice a Mauricio, nos vamos a adelantar ahorita a la caravana. Aquí, en la caravana, nunca pasa nada. Aquí nunca hay problema. Los problemas van a venir hoy en la noche y mañana. Y hoy te voy a explicar por qué. Y le dice Mauricio muy serio a Lencho, no quiero meterme en problemas, pareja. Está bien si nos quedamos en la caravana. Y entonces Lencho le sonríe y le dice, no está bien. Tienes que conocer los secretos del pueblo. Si te vas a quedar aquí por una temporada, más te vale saber dónde estás metido. Cuando van llegando al cementerio está muy cerquita, por no decir pegado a un cerro. Y Lencho le dice, acompáñame, al cabo ahorita que bajemos, la caravana apenas va a estar terminando de llegar y ahí los escoltamos en todo el tiempo de lo del Viacrucis. La gente no nos va a echar de menos, no somos los únicos. Mauricio nada más le sigue el cuento porque te vuelvo a decir, Mauricio no es un tipo tan fuerte a nivel de su carácter y decisiones. Más bien es una persona un poquito blandengue. De esto no tiene nada de malo, pero le está causando este problema que no sabe cómo confrontar directamente a Lencho y mandarlo al diablo y decirle lo que él quiere y ya, no puede. Así es que cuando Lencho empieza a caminar con rumbo al cerro, Mauricio no se mueve y entonces Lencho voltea y le dice, pareja, que te vengas. Y Mauricio empieza a caminar en automático detrás de él. Van subiendo el cerro. Hay un caminito, no está, digamos, como la pendiente tan difícil, tan pesada, y después de 15 minutos ya están en la cima del cerro. Es un cerro pequeñito, medianito. Cuando están ahí, Mauricio se queda impactado. Desde el pueblito, desde la ciudadcita esta pequeña, no se ve que en la cima del cerro esté como una reja medianera chiquitita, toda de metal de color oscuro, y que por dentro de esa valla, de esa reja, estén más tumbas. Es un cementerio más antiguo, muchísimo más antiguo y descuidado que el que está allá abajo. Y se le queda viendo Lencho y le dice, otro cementerio, este es muy viejo. Y le dice, no, en este cerro es donde pasaron las cosas. Y Mauricio le pregunta, ¿pero qué cosas? Ahorita te voy a explicar, pareja. Ahorita vas a saber qué es lo que esconde la gente de este pueblo y no es cualquier cosita. Lencho va caminando a la entrada del cementerio. Se ve que las rejas, hay unos barrotes que ya están doblados, se mete por entre los barrotes y le dice, vente pareja. Y ahí Mauricio se para y le dice, no, espérate, meternos nos va a meter en problemas. Y Lencho lo veía fijo y le dice, que te vengas, te estoy diciendo pareja. Mauricio se doblega, se mete entre los barrotes, va detrás de Lencho y justo al centro de las tumbas Mauricio ve algo que lo hace sentirse bastante extraño. Es algo que no se esperaba que estuviera ahí. Y en medio de las tumbas, justo al centro del cementerio, hay como una fosa. Es un boquete como si fuera un socavón en medio y está todo lleno de agua hasta el tope. Pero los días que él ha estado ahí, en una semana prácticamente, el pueblo está seco, seco, seco absolutamente. ¿Cómo ese lugar tiene agua? ¿De dónde y desde cuándo? No hay ningún aroma pestilente, no se ve lama por encima, el agua tampoco está cristalina, de hecho se ve bastante oscura. Llega a pensar en algún momento Mauricio que ha de ser la luz, porque ya es un poquito tarde, pero el agua parece más chapopote que agua. Pero ahí está. Y entonces Mauricio le pregunta al Lencho, ¿y esto qué? El Lencho le dice, aquí es donde pasó. Y por eso pasan todas las cosas en el pueblo. Por eso se anda matando la gente. Por eso estos son muy devotos y se vienen hasta el panteón a hacer sus cosas. Por lo que pasó aquí hace más de 40 años. Y entonces Mauricio ahora sí se le escapa y le pregunta, ¿qué pasó? Y Lencho le sonríe. Así me gusta, que quieras saber secretos, pareja. No como toda la semana que estabas muy rectito y no me dejabas contarte las cosas bien. Te voy a platicar el secreto más oscuro que probablemente vas a escuchar en tu vida. Y quiero que te lo lleves a la tumba. No quiero que andes contando esto fuera. Le empezó a contar algo bien raro, súper extraño. Y le dijo que allá, por los años, ya no se acuerda si por la década de los 40, 50 o 60, comenzó como una pequeña peste en el pueblo. Unos casos por ahí y por allá de enfermedades que ya no se acuerda nadie ni cuáles eran, pero estaban matando rápidamente a varios de la población. Niños se los estaba llevando a todos y adultos mayores estaban cayendo, pero rápido. Si fuera una ciudad normal, si fuera una ciudad grande, por el sistema médico se hubieran salvado todos. Pero como estaban muy alejados y en aquel entonces ese pueblito era de mucho más difícil acceso que antes, las personas no lograban llegar al hospital de la ciudad y no había forma de traerse doctores. En menos de un mes estaba en crisis el pueblo, no sabían qué hacer. Y es ahí cuando llegó un señor de nombre Gustavo. Don Gustavo
Un tipo que se vestía de forma muy estrafalaria, pura ropa de manta, todo siempre vestido de blanco, de color hueso, y llevaba siempre a la cabeza un sombrerito blanco. Ese tipo un día entra en la iglesia cuando están ahí muchas personas vestidas de negro porque habían perdido algún familiar. En este pequeño colapso de salud del pueblito, mucha gente estaba en la iglesia vestidos de negro, tenían esta situación en la que habían perdido familiares, y don Gustavo un día, sin que nadie lo conociera porque no era alguien que fuera de ese lugar, abrió las puertas de la iglesia, hizo todo un escándalo y empezó a decir: ¿en qué momento se van a dar cuenta que este Dios no los escucha? A los que me sigan y tengan algún enfermo, yo les juro que vamos a hacer que las 7 estrellas les den salud. Y el padre quiso hablar, pero entonces habló otra vez don Gustavo. Estamos en tu Semana Santa, y en esta Semana Santa debería de tu Dios de hacer algo, pero el Viernes Santo nos va a demostrar que está muerto y nuestras 7 estrellas nos van a ayudar a que la gente recupere su salud. Así es que usted, padre, no tiene ni boca ni vergüenza para seguir hablando. Cállese, y más le valdría unirse conmigo para traerles la verdadera salvación a la gente. Don Gustavo se salió, se fue caminando, no se puso a platicar con nadie, no le dijo quién era él, no le dijo qué era lo que iba a suceder, pero todos se quedaron tan impactados. El padre también, él no estaba acostumbrado a este tipo como de desplantes de las personas, y más por un desconocido que venía vestido de una manera tan extraña, tan extravagante, que al día siguiente el pueblo entero ya conocía a don Gustavo. Todos ya sabían quién era. Y por donde andaba caminando la gente lo veía y empezaba a murmurar. Y don Gustavo hablaba así, a bocajarro, a gritos, de bote pronto, sin pensarlo, donde veía que 2, 3, 5 personas lo veían, empezaba a decir: las 7 estrellas les van a traer salud. Más vale que este Viernes Santo me acompañen al cementerio. Ahí les voy a mostrar que su Dios, ese Dios, está muerto y las 7 estrellas son nuestra salvación. Pues este tipo de publicidad y estos actos que eran como desplantes tan teatrales en plazas públicas, inclusive cuando había reuniones de personas afuera de alguna casa que estaban ahí para comer algo, para ver a los niños jugar en la calle, para lo que fuese, este tipo, por donde pasaba y se le quedaran viendo, comenzaba a gritar. La campaña le funcionó, porque una vez que estaban en el Viernes Santo, el panteón estaba repleto, estaba lleno de personas. Mirones, muchos, gente que quería saber qué era lo que estaba pasando, pero había un grupo mediano que tenían enfermos y que verdaderamente estaban ahí buscando que Gustavo o don Gustavo los ayudara. Ni su nombre sabían. Llegaron preguntando por las 7 estrellas. Y don Gustavo estaba en un árbol justo dentro del perímetro del cementerio, un árbol que en ese entonces no estaba muerto y que era parte de la flora del lugar, parte de la estética, de la ambientación. Abajo de las ramas torcidas del árbol crecía algo de césped y era la única parte que tenía césped en el cementerio. Por algo eligió ese lugar ese tipo. Y él empezó a decir que hoy en unas horas, es cuando ese Dios se muere y le va a dar paso a las 7 estrellas. Y si ellos permanecen ahí para cuando anochezca, él les va a mostrar cómo las 7 estrellas van a traerles de regreso salud a todos. Pero que las 7 estrellas piden sacrificios, y a partir de ese momento, si hubieran sido otros tiempos, si estuviéramos más en la actualidad, todos se hubieran ido y hubieran dicho: este tipo es un charlatán, este tipo lo único que quiere es sacarnos algo, porque a partir de que el momento que dijo que las 7 estrellas piden sacrificios, comenzó a acercarse a las personas y empezó a pedirles cosas. Se acercaba de manera, me entiende este sujeto, teatral. Llegaba con una mujer y le decía: alguien en tu familia está enfermo, lo sé, las 7 estrellas me lo dicen, ¿quién es? Y la mujer decía: mi hijo, mi hija, mi padre, mi esposo, alguien. Y decía: las 7 estrellas no se equivocan, ¿quieres salud para esa persona? Sí, entonces ve a tu casa y tráeme joyas de valor. Tienes que mostrarle a las 7 estrellas que estás dispuesta a desprenderte de las cosas de este mundo para que ellas te ayuden. Tú tienes a alguien que también está enfermo y entonces acaba de morir y quieres que ese dolor ya no esté contigo. Sí, lo extraño mucho y no sé qué voy a hacer ahora y cómo voy a vivir. Pues muéstrale que esta vida para ti ya perdió el brillo y tráeme todas las cosas brillantes de tu casa. De uno a uno. Decía frases y cosas que quedaran con las respuestas que le daban. A todos les empezó a lavar la mente. No hubo nadie ahí que supiera de este tipo de timos. Todos quedaron impactados. Inclusive el padre, que no había estado nunca en una gran ciudad jamás, se sentía impactado de cómo este tipo les puede leer la mente a todos. Pero no había ninguna lectura de mente.
Él nada más leía las caras de las personas y había gente tan afligida o tan triste que sabía que alguien había fallecido. Y había personas tan desesperadas que sabía que necesitaban algo en ese momento. Había personas que estaban ahí y se les acercaba y les decía cosas bien genéricas como: has tenido un problema. Tú has tenido un problema y no lo supiste resolver. ¿Cómo sabes? Es algo que todos hemos pasado alguna vez en la vida. Pero este sujeto, digamos que supo elegir muy bien el lugar. Un lugar tan lejano, con una idiosincrasia tan cerrada, que no tiene acceso a las experiencias que se pueden vivir en lugares más grandes, era el lugar perfecto para hacer este timo. Él estaba ahí, sentado en el árbol, y había dos personas junto con él, un niño morenito y una señora también de tez oscura. Que esta mujer venía vestida de manera muy estrafalaria, el niño venía vestido de manera muy normal, pero su piel era sumamente morena, inclusive llamaba la atención, y él estaba ahí al centro de todo ese césped, sentado cruzado de pies y cruzado de manos. La señora de cuando en cuando se acercaba al árbol, empezaba a llorar, abrazaba al árbol y lo soltaba. Y comenzaron a llegar a las personas, las cuales fueron por cosas a sus casas, unos con joyas, otros con dinero, otros con pertenencias. Hubo personas que llevaron títulos de propiedad. Hubo un montón de gente que llevó sus cosas más importantes y se las fue dejando don Gustavo. Y don Gustavo les decía: a mí no, a las 7 estrellas. Y le señalaba un árbol. Y delante del árbol había una manta grande así extendida. Y la gente iba depositando cosas ahí. Como iban y venían y no había un público que se mantuviera, nadie se dio cuenta que cuando la gente se iba y el lugar estaba vacío, don Gustavo seleccionaba qué le servía y qué no. Y lo que le gustaba y seleccionaba, en una bolsa que era de un color un poquito más cafecito, que se parecía mucho a la corteza del árbol, iba guardando las cosas. La bolsa estaba colgada en la parte de atrás del árbol y poco a poco se fue llenando. Era un saco bastante grande. Una vez que se llenaba, la mujer tomaba el saco, lo ponía fuera del cementerio por la parte más cercana a ellos y ponía otra bolsa igual. Sin darse cuenta la gente, don Gustavo llenó 6 bolsas. No alcanzó 7, de puras pertenencias de valor entre joyas, dinero y todo. Cuando llegue el anochecer, don Gustavo les empieza a hablar acerca de las 7 estrellas y les cuenta un montón de cosas. Son seres que nos están visitando de allá, y señaló el cielo, y ahí te puedes imaginar, en un lugar en el que no hay luces de ciudad tan fuertes, el cielo se veía estrellado pero de una manera tremenda. Dice: ellos son los que tienen el poder para curarnos, y vamos nosotros a unirnos esta noche, a pedirles que el día de mañana todos nuestros familiares ya no tengan esta enfermedad. Solo ellos, las 7 estrellas, los que están allá, los que pueden vernos y escucharnos desde los confines del universo, son los que tienen el poder de sacarnos adelante. Así es que vamos a quedarnos aquí toda la noche y vamos a orar toda la noche, y en la mañana las 7 estrellas habrán traído salud a sus hogares, se los juro, se los prometo. Y después de eso, ustedes y yo nos uniremos para hacerles adoración a ellos siempre, a los únicos y verdaderos dioses, las 7 estrellas. La gente no era que creyera el discurso, era la necesidad. Estaban ahí y estaban rezando. Don Gustavo ni se molestó en decirles que rezar. No tenían que hacer nada específicamente. Todos estaban ahí en el centro del cementerio, y unos hablaban, unos se hincaban, otros llevaban veladoras. Y es lo que ocurre: utilizas el armamento que conoces, los rezos que conocían de la Iglesia Católica, de repente los estaban utilizando, y conforme iba avanzando la noche, muchas personas iban yendo a sus hogares y solo las personas familiares de los enfermos se quedaron ahí. En algún momento, probablemente, muchos se quedaron dormidos. O don Gustavo fue muy inteligente, porque la mujer y el niño seguían ahí, pero de don Gustavo ni sus luces. Al día siguiente, en el amanecer, todas las personas, el 100% salvo un par, estaban decepcionadísimos. Regresaron porque querían sus cosas. Sus familiares seguían enfermos. No había sucedido absolutamente nada. Esto estaba mal. No los escucharon las 7 estrellas. Que les diga don Gustavo cómo les tienen que rezar. Nadie les dijo qué decirles a las 7 estrellas. Y ahora que ya había pasado esa noche, seguían mal y querían el favor de las 7 estrellas. Y iban a preguntar a la señora y al niño, porque don Gustavo ya no estaba. Y la señora y el niño se tuvieron que quedar en el pueblo. Y siguió Lencho contando. Y la vida se las hicieron muy pesada a esos dos, porque los odiaban. Ellos dos ya no tenían cómo irse. Don Gustavo se había ido con todo. Los dejó a su esposa y a su hijo. Abandonó a todos los del pueblo haciendo un fraude en medio de la noche. Se escapó. Nadie se dio cuenta y nadie supo cómo. Y fue justo al año siguiente, en el Via Crucis, cuando lo hicieron en ese lugar,
que todas las personas, después de que más personas fallecieron y que conforme fue avanzando el año, esa peste dejó de ser una peste y se transformó en pequeñas enfermedades por aquí y por allá, y después ya nadie padecía de ese tipo de problemas, ahí, al año siguiente, en el Vía Crucis, fue cuando todos otra vez venían con su devoción a darle gracias a Dios porque ahora sí había regresado la salud. Las personas que llevaron sus títulos de propiedad se los siguieron conservando. Don Gustavo no le interesaba eso, pero todos los que llevaron dinero y joyas perdieron todo en ese momento. Esas personas, algunos entraron en crisis económicas, hubo algunos que se desvivieron y en fin, muchos problemas generó este tipo en esa ciudad. Ahora, un año de eso, las personas estaban renovadas, cambiadas en su fe y ahí, en medio de su Vía Crucis, en el acto de devoción donde querían mostrarle a Dios que estaban arrepentidos de lo que hicieron, que ese año se encontraron con Él y todo eso, comenzaron ellos a hacer este acto en el que clavaban el madero esta cruz, donde iban a después a poner a la persona que la hacía de Jesús y amarrarla, y donde clavan el madero, caen unos rayos, se viene una tormenta, la gente huye del lugar porque es algo inaudito, no es algo que ocurre en esa zona, y cuando regresan al día siguiente al cementerio, había un socavón lleno de agua. El problema no termina ahí, porque cuando le está contando esta historia a Lencho a Mauricio, sucede algo que hace que Mauricio se quiera como mover y quiera aventarse al fango ese, a la fosa que está viendo enfrente, y es que casi al terminar este relato, cuando habló de los rayos y que cuando fueron las personas había un socavón lleno de agua, él, Mauricio, ve hacia la zona esta de la fosa y ve cómo sale una mano de una persona y se vuelve a hundir. Y Mauricio dice, hay alguien adentro y está a punto de aventarse cuando lo para en seco Lencho y le dice, espérate, no caigas en la trampa de los muertos, todavía no llego a esa parte de la historia. No te avientes, cuando termine de hablar, aviéntate si quieres, no te voy a detener, pero ahorita no te avientes, no te conviene. Y vuelve a ver Mauricio que sale una mano y dice, pero se están ahogando ahí, y te vas a ahogar tú si entras. Mucha gente aquí en Semana Santa muere, y no todos son, por lo que ha pasado estos días que se matan, muchos terminan aquí, y nunca encontramos los cuerpos. Y te digo algo, yo he visto con mis ojos a excelentes nadadores entrar ahí y no salir. ¿Eres bueno nadando? Y Mauricio entiende algo en ese instante. ¿Por qué se quería aventar al agua? Ha entrado 2 veces en su vida y especialmente no es bueno nadando. Se pudiera decir que es bastante malo nadando. ¿Por qué quería hacer eso? Y empieza a sentir miedo y hay algo dentro de él que quiere que se aviente a la fosa. Se comienza a alejar de la fosa y se le queda viendo Lencho y dice, ya escuchaste la voz de los muertos. Te están invitando a que nades, ¿verdad? Te están invitando a que te avientes. Déjame terminarte de contar esta historia y después ya decide tú lo que quieras hacer. A los días siguientes de la fosa, la quisieron vaciar. El primer día fue un gran shock. Dios nos está castigando. Los siguientes días fue, pues esto es una catástrofe natural, hay que hacer algo. El padre vino, bendijo la fosa, vinieron con tinas e intentaron sacar el agua, pero el agua nunca bajaba de nivel. Después comenzaron a ver cadáveres que flotaban y las personas, creyendo que era alguien del pueblo porque los cadáveres tenían ropa, se aventaban y nunca salían. Era muy extraño porque se empezó a decir que una vez que alguien se arroja a esta fosa, los cadáveres que están en la superficie se hunden y son ellos los que te retienen en el fondo. Pero ya ha habido 2 ocasiones en las que un rico de la zona pudo traer algún tipo de maquinaria y lograron vaciar toda la fosa y ¿sabes qué es lo peor? No había nada dentro, no había cuerpos, aunque debería de estar lleno de huesos. Revisaron el agua y el agua estaba normal. Con tierra si quieres, con algo de granito y otros componentes, pero no había huesos. Y después de 2 días de haber dejado el lugar seco, ese socavón se volvió a llenar con agua. Agua que no vino del cielo. Y agua que por aquí te puedes dar cuenta, no es que haya muchos mantos acuíferos debajo de nosotros. El agua, no sé si te diste cuenta, pero aquí parece negra. Es casi como si fuera chapopote. Tal vez por eso la gente cuando entra no puede ver y se pierde. Y creyendo que están saliendo, se hunden cada vez más. No hay algas, no hay ramas, no hay nada. Sin embargo, la gente que entra ahí nunca sale. Cuando Mauricio escucha todo eso, no lo puede creer, pero también siente un impulso tremendo por aventarse al agua. Y es ahí donde Lencho le dice, esas son las voces de los muertos, así les decimos aquí. No para los foráneos ni siquiera saben qué es esto. Por eso se abrió otro cementerio, por eso allá hacen ahora su Vía Crucis. Quieren la gente pedirle perdón a Dios. Pero yo creo que esto no es de Dios. Esto yo creo que son de sus 7 estrellas y ese don Gustavo. Y Mauricio voltea con Lencho
Y le dice, ¿qué fue de ese don Gustavo? ¿Lo atraparon? Y se le queda viendo. Y le dice, no, don Gustavo aquí nos dejó a mí y a mi mamá. Y nos hicieron la vida muy pesada a la gente de este pueblo. Y desde entonces yo juré que iba a meter al tipo tras las rejas, pero que también le iba a recordar a las personas que no eran ningunos angelitos. Mi madre y yo no hicimos nada. Mi padre nos tenía muy en corto y era un tipo muy manipulador. Y las personas no nos perdonaron. Hasta que se hizo el socavón, hasta que la gente se empezó a ahogar, empezaron a decir que esto era un castigo al cielo, pero nadie se hizo responsable y nos siguieron culpando a mí y a ella. Con el tiempo nos salvamos de que no nos lincharan. Y mi madre falleció hace tiempo. Y yo decidí desde muy joven que me iba a meter del lado de la ley. Así ya nadie se iba a meter conmigo. Y por eso, esas son cosas que nadie quiere hablar del pueblo. Nadie quiere aceptar su culpa. Nadie los obligó. Y mi papá nunca me lo volvió a topar. Y ay de él si me lo vuelvo a encontrar. Y ay de ti si hablas de esto. Cuando bajan del monte, Mauricio trae algo en su mente. Tiene que huir de ese lugar. No quiere estar ahí. No hay forma ni poder alguno que logre hacer que él se quede en esa zona. Y como don Gustavo, en medio de la madrugada, logró escaparse de ese lugar. No quiere dar los datos de dónde es. Y sabe que es un lugar que al día de hoy, como ha cambiado su país, probablemente sea un pueblo fantasma. Pero lo que sí tiene claro es que no hay forma alguna que el Lencho al día de hoy esté entre nosotros. Y por eso se atrevió a mandar su historia. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Cuéntenme, por favor, cuál fue la historia que más les gustó. Pero aparte de eso, cuando regresen de vacaciones y estén viendo este video, díganme a dónde fueron, qué fue lo que hicieron, cómo le pasaron en sus vacaciones, porque ya saben que la familia nocturna no nos gusta el chisme. Recopilamos información. Ahora sí, familia nocturna, de aquí hasta que nos veamos el siguiente lunes, porque sábado de sombras, este va a ser de descanso. De aquí hasta el siguiente lunes, les deseo que tengan dulces pesadillas. Bye bye. ¿Ok? Miren, déjenme explicarles algo que creo que ya entendí el mensaje. Lo primero, tenemos un avión del más allá, un avión fantasma. Probablemente son las vocecitas del más allá y nos mandan un mensaje. ¿Quieren otra historia? Hoy, que estaba solo aquí, ahora me llueve un avión y les voy a contar una historia más. Así es que para aquellos que les gustan las historias extras, denle las gracias a las vocecitas del más allá para saber si les están gustando estas historias extras. Pues ahí les va, familia nocturna. Esta es la historia extra que está, no te pases de lanza. O sea, ojalá que nadie haya vivido esto realmente. Y si alguien lo ha vivido aparte de la persona que me lo mandó, cuéntenme, porque está horrible, horrible. Hay, no sé qué ciudad, pero hay una ciudad en la que lo que especialmente tienen como devoción las personas, en la Semana Santa me refiero, es el día jueves cuando hacen la visita de los 7 templos. Y tienen un acto de devoción, una tradición muy establecida, que es que en las afueras de la ciudad, porque es un rancho chiquito, este sí es un rancho pequeñito, hay unos lugares que se asignan justo antes de que se haga esta celebración. Se prenden unos botes en los cuales está saliendo de ahí llamas. No sé exactamente con qué los enciendan, pero salen de ahí llamas. Y no es en el 10, en la noche, en la madrugada, las familias van a estos 7 lugares, porque son 7 botes asignados, y hacen ahí algún tipo de oración, ofrenda o algo. Es la representación de los 7 lugares a donde llevaron a Jesús antes de llevarlo al juicio frente a Poncio Pilatos, en el que declaró que tenía que ser crucificado. Lo que pasó en ese pueblo, en esa Semana Santa, a su madre, está en otro nivel. Empieza la Semana Santa, y desde el Domingo de Ramos comenzó algo muy extraño. Están parte de las personas que fueron al Domingo de Ramos, es un pueblo medianamente pegándole más bien a chiquito, pero tienen una iglesia y tienen un padre, y en esa iglesia el padre está haciendo la celebración del Domingo de Ramos. Las puertas están cerradas, no sé si algún tipo de ventisca o algo así, cuando de repente las puertas se empiezan a abrir y entran unas 10, 15 o 20 personas todas vestidas de negro, como si fueran algún tipo de monjes, pero con mantas en las cabezas, rostros cubiertos donde solo se ven los ojos,
cuerpo completamente cubierto y todas las mantas son de color gris y negro. Todas las personas, hombres y mujeres, se sientan en un grupo de bancas como 3 o 4 abarcándolas por completo, están sentados atrás y van siguiendo todas las indicaciones que el padre va diciendo durante la misa. Pónganse de pie, hínquense, pero cuando pide ciertos tipos de rezos, todos ellos hablan de una manera que es tan estridente que opacan a todas las otras voces del lugar. Lo peor es que no están respondiendo lo que el padre les está pidiendo que respondan. Están hablando en otro idioma o algo que la gente no entiende, pero hablan como si fuera un coro que ya ha practicado demasiado, iniciar en el mismo segundo y terminar en el mismo segundo, todos a la vez, 20 personas. Entonces es sumamente estridente. Las voces, aparte, no transmiten nada de tranquilidad, se sienten raras, se sienten feas. Las personas se empiezan a alejar de estas personas y cuando llega al final de la misa, el padre no los corre porque no están haciendo nada, solo es algo muy raro. Se paran al final de la misa y antes de que salga el padre, todos, como si fuera algún tipo de grupo paramilitar, empiezan a caminar y a marchar porque suena el golpe de los zapatos rítmico hacia afuera de la iglesia y se salen. Nadie sabe quiénes son. No es una broma del pueblo, la gente de ahí son personas que no se prestarían para este tipo de cosas. No se sintió nada gracioso, no se sintió que fuera con alguna intención de sacar una risa, hacer algo raro. El padre realmente estaba impactado por la situación y no sabía cómo manejarla. Comienza a preguntarle a la gente que si ellos saben qué está ocurriendo, que no, que avisen a los demás lo que acaba de pasar y que tengan cuidado. Esa gente probablemente no es de este pueblito y qué intenciones tendrán no saben, pero lo que hicieron pues es una falta de respeto, evidentemente. Y el padre les contó que él también se asustó, que él tampoco lo supo manejar muy bien, que lo sacaron de onda. Y como es un padre cercano con la gente, lo entienden muy bien, no tienen una expectativa de él como si fuera un superhéroe de historietas, un ser humano. Y lo que acaba de pasar en la iglesia está muy extraño. En esa tarde y la mañana siguiente, todos se encargaron de pasar la voz. Se fueron a puntos específicos. Cierto mercadito, cierta persona que va de puerta en puerta, y iban contando el chisme, o bueno, tomando el dato, para que todos supieran y estuvieran atentos. Fue ahí cuando les avisan que sí, que saben quiénes son. O sea, no saben quiénes son, pero sí saben quiénes son. O, para que me puedas entender, que no tienen ni idea quiénes son esas personas, pero que ya vieron que hay una caravana de extraños que traen estos trailers grandes donde la gente puede vivir como casas de campo móviles y aparte motocicletas y están todos en las afueras del pueblo. No han entrado al pueblo con su equipo, pero muchos los vieron marchar desde ese lugar hasta la iglesia y se les alejaban porque se mostraban como personas, pues no que agredieran a alguien, pero no sé si me puedes entender. Imagínate que estás viendo así un grupo de 20 personas que va muy determinada caminando un punto, no te les cruzas porque dices, ¿quiénes son esos tipos, no? Aparte la vestimenta atípica por completo y, en fin, el pueblo está asustado. Los siguientes días han sido personas que se los han topado en las afueras del pueblo y no son personas amables. Son personas que los ven de manera amenazante, que les sacan mejor la vuelta, que en una ocasión les ofrecieron ayuda o les ofrecieron algún tipo de orientación para saber si estaban tal o cual punto, si habían visto a cierta persona, y estas personas nunca les dirigen la palabra a nadie del pueblo, y cuando se les quedan viendo, notan que no tienen buenas intenciones. Entonces el pueblo está asustado, se sienten asediados por un grupo de personas que no saben quiénes son, y llega el día de los 7 templos. El día de los 7 templos las cosas ya cambian a otro panorama. Se sienten en la noche, después de una advertencia que tuvieran mucho cuidado, porque esto no es algo que se haga en grupo. Cada familia va saliendo y va teniendo su ritmo. Entonces va a un lugar y de ahí decide cuál va a ser el otro, y cada quien tiene una forma de llegar diferente, una secuencia distinta, va a llegar a diferente hora y dura toda la madrugada. Los encargados de cada una de estas zonas tienen ahí algunos libritos, un par de linternas, mantas por si les da frío a la gente, y así. Es gente que se conoce, pero ya todos tienen la advertencia que están estos otros tipos que tengan mucho cuidado, pero no quieren detener la tradición, no por ellos. Cuando prenden estos botes, te vuelvo a decir que parte de la tradición importante es que se asigna cada año, o sea, cambian los lugares, no son siempre los mismos. Cuando están estos botes encendidos durante la madrugada, la gente comienza a salir y empieza a ir de uno en uno. Te voy a contar lo que ocurrió al día siguiente en el pueblo porque era un escándalo, pero un escándalo lleno de miedo.
La gente no sabía exactamente qué carajos había pasado, pero sabían que no era bueno. Empezaron rumores ahí que esa noche, por alguna extraña razón, no eran 7 templos, eran 8. Había uno más. Y que muchos fueron a ese porque no hay una forma de distribución exacta. Algunos empezaron ahí, otros terminaron ahí y otros fueron en medio, pero que se asustaban. Normalmente, en los lugares que están los botes, como te dije, vas a ver un par de mantas, una banquita tal vez para alguien, linternas, folletos con oraciones, cosas así, pero nada más. Es una representación y la gente lo entiende. Hay algunos que llevan estampillas o cosas de ese tipo que es para ellos, les sirve como para focalizar su atención. Pero eso es todo. Pero hablaban de uno que había gente que estaba danzando alrededor de esta hoguera, que había un bote con una flama, pero que estaban tapando con una manta una hoguera hecha con leña. Que en esa hoguera hecha con leña, todos contaban cosas diferentes, vieron cosas distintas, porque llegaron en momentos diferentes de la noche. Hubo gente que contaba de mujeres que llevaban la cabeza cubierta pero el resto del cuerpo sin ninguna sola prenda y estaban danzando alrededor de la hoguera haciendo cantos que ellos no entendían. Había otros que hablaban de unos tipos vestidos con unos turbantes y unas mantas negras que no se les podía ver el rostro y les ofrecían bebidas que apestaban a alcohol de una manera muy potente. Hubo otros que hablaban que un par de sujetos tenían atados de piernas y de brazos, estirando uno a cada lado los brazos de esta persona, y el tipo estaba como colgando de esas cuerdas y se veía muy golpeado, e invitaban a las personas que lo golpearan. Les daban algunos chicotes o les daban algunas piedras para que se las arrojaran, pero nadie reconoció el rostro de esa persona, pero definitivamente era alguien que estaba personificando algún tipo de Cristo. Estas personas que estaban haciendo eso nadie los conocía, todos llevaban el rostro cubierto, y el Cristo ese no era nadie del pueblo. Pero la mañana siguiente era un escándalo. ¿Qué fue lo que sucedió esa noche? ¿De qué formaron parte? La gente que estaba ahí sin ropa haciendo esos cánticos, niños las vieron, las personas estaban muy escandalizadas, y cuando vociferaban, gritaban, querían llamarles la atención, los tipos intervenían y con su sola mirada tenías para mejor huir de ahí. Sabías que no valía la pena. Van, le avisan al padre, el padre dice que ya llamó a las autoridades, que lo que sucedió el día anterior es algo muy extraño, que no pueden permitir que siga pasando, y les propone que suspendan el Vía Crucis, que no vale la pena hacerlo, que hay peligros, están estas personas de allá afuera que quién sabe quiénes son, y las personas se oponen. No nos van a quitar nuestra celebración, es nuestra tradición. No necesariamente todos es por fe, pero es algo que hacemos desde hace mucho tiempo. Nuestros padres nos lo heredaron, no nos lo van a quitar unos fulanos que ni conocemos. Así que el padre les pide, por favor, en esta ocasión, más que ninguna otra, vámonos en orden y sigan mis indicaciones y vamos todos con mucha cautela. Hay una plaza pública, en esa plaza pública es bastante céntrica dentro de este pueblito, ahí es donde se celebra el Vía Crucis y después hay una hora en la tarde-noche que ya se celebran como el pésame a la Virgen le llaman, y eso ya es en la iglesia, pero ya es más en la tarde-noche, ya cuando está casi oscureciendo. En el Vía Crucis, con mucha cautela, las personas salen desde la iglesia, llegan a la plaza principal, montan estos tablones, la persona que la hace del Cristo para el Vía Crucis está ahí, también los soldados, y comienza la representación como ellos están habituados a hacerlas. Pero llega un momento que es cuando el Jesús comienza a hablar y empieza a dar las 7 palabras. Y en ese momento, que son las últimas 7 palabras que dice antes de morir, se escuchan a un grupo de personas que viene marchando hacia acá. Y es ese grupo de gente, todos vestidos de negro, se infiltran entre las personas. El padre no detiene porque se siente apabullado y no quiere que estas cosas se escalen. La gente los ve con una combinación de espanto, rabia. Hay algunos que mejor se regresan ya a sus casas, pero los que están en la representación, si se van todos, los van a dejar solos con ellos. Y estos tipos están mirando al que le está haciendo de Cristo. Y cuando hay un par de escenas en las que lo hacen sufrir, porque le dan el agua con vinagre, ya es una representación, no se está haciendo realmente, es algo que ya se ha actuado, pero cuando son esas escenas, hombres y mujeres se descubren el rostro, y lo que va a contar el tipo que la hizo de Cristo, a todos los dejó fríos. Los sujetos
le sonreían, le sacaban la lengua como burlándose de él, pero como disfrutando cada una de esas palabras. Cuando llegaron a la séptima palabra, estos sujetos empezaron a mostrar todo su mano izquierda y tenían unas marcas en color dorado que formaban algún signo extraño. Después de eso, todos ellos se hincaron en el piso, pusieron la marca contra el piso y después, tirando saliva en sus manos, las limpiaban y se las frotaban en los pies del Cristo. Nadie les quiso intervenir, no por cobardes, era una situación que se sentía que estaban a medio pelo de algo muy, muy conflictivo al que nadie estaba acostumbrado ahí. Se salen estas personas después de eso, se van marchando otra vez, se vuelven a cubrir el rostro, se van. Y el Cristo jamás quiere volver a representar eso, nunca. Nunca vuelven a escuchar a estas personas en el pueblo. No saben quiénes son. Pero lo que tienen muy, 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 muy claro es que muy probablemente era gente que iba a hacer burla porque estaban en algún tipo de acto de brujería que no conocen y no quieren conocer. ¿Qué les pareció esta historia? A mí me dejó frío.